Estimados profesores, alumnos y amigos, el Departamento de Humanidades les da una cordial bienvenida a la presentación del libro La identidad genética de las mujeres, una visión a partir de la teoría de las capacidades de Martha Nussbaum, escrita por la doctora Diana Ibarra. La presentación estará a cargo de la doctora Diana Ibarra, autora, del doctor José Alberto Ros, la doctora Virginia Aspe, la doctora María Elena García Peláez y la doctora Karel Ochoa. Para comenzar, cedemos la palabra al doctor José Alberto Ros. Él es vicerrector de la Universidad de Investigación de la Universidad Panamericana, Campus México, y profesor de la Facultad de Filosofía de la misma institución. Recibió el cargo de doctor por la Universidad de Navarra y por la Universidad Nacional Autónoma de México. Después, realizó un postdoctorado en Filosofía Antigua en el Centro Léon Robin de la Universidad de París, Cuarto Sorbonne, y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 2. Es autor de varios libros, capítulos de libros y artículos especializados en el campo de la filosofía antigua, así como de libros de texto para la editorial Santilla. El Dr. Ros es consejero de la editorial NON y de otras publicaciones científicas, tanto nacionales como internacionales. Le cedemos la palabra. Okay. Muchas gracias, María José, por la presentación. Muchas gracias a Diana, a Elena, a Virginia, a Karel, por estar aquí el día de hoy en la presentación de este libro del que estamos muy contentos en la editorial por su aparición. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron para escuchar la presentación de este libro. Y yo voy a ser muy breve para darle paso a las presentadoras, que son las que tienen algo mucho más interesante que decir sobre el libro, pero yo quería mencionar brevemente algunas de las razones por las que estamos muy contentos en la editorial por la aparición del libro de Diana con nosotros, ¿no? Como pudieron ver recientemente en el video de la editorial, NON cuenta actualmente con 5 sellos editoriales, uno genérico para temas de humanidades, pero sí contamos con 2 sellos especializados en el campo de la filosofía y 2 reservados para el ámbito de la teología. Y, digamos, una de las razones por las que estamos muy contentos de que Diana haya publicado su libro con nosotros es que pensamos que el libro de Diana representa muy bien la identidad que nos gustaría que adopte el sello Sapiencia, que es donde apareció el libro de Diana, ¿no? Es un sello que está pensado para que se publiquen ahí libros académicos en el ámbito de la filosofía, que cumplan con todos los estándares que requiere la academia para contar o para, digamos, considerar un libro especializado, académico. Esta obra pasó por un dictamen doble ciego para su publicación, fue aceptado por el CONACYT como producto de investigación en una evaluación, en la evaluación de Diana como miembro del SNI, y creemos que va a ser una obra de referencia para muchas personas interesadas en la filosofía, en la antropología filosófica, en la filosofía práctica, en los estudios de género. Así que estamos muy contentos, ¿no? Porque es un libro que refleja muy bien la personalidad que nos gustaría que tuviera Sapiencia como un sello enfocado en libros académicos, ¿no? Hay otros sellos como Scholia que están más bien pensados para recibir ensayos filosóficos o incluso libros dedicados a la docencia, y también a su vez en teología tenemos Fides Ratio para textos también que son de reflexión sobre las relaciones entre fe y razón, o Petrus, que son estudios sobre el magisterio, ¿no? Pero la idea es que sea una editorial académica abocada a las humanidades, y ahorita especialmente la filosofía y la teología, y próximamente aparecerá un sello también de historia. Entonces, por toda esta razón estamos muy contentos de que aparezca el libro de Diana. También creemos que es un libro que tiene otra virtud, que es, además de ser un libro que cumple con todos los estándares de calidad académica, es un libro muy pertinente para el momento presente, cosa que no se puede, digamos, es muy evidente su pertinencia. Eso no se puede decir de todos los libros especializados de filosofía, no que no la sean, sino que no es evidente, ¿no? No siempre es evidente esa pertinencia.
Yo he escrito algunas páginas sobre las esferas celestes y a veces la gente no ve con toda claridad cuál es su pertinencia para el mundo de hoy, aunque la tiene, ¿no? Pero bueno, en el caso de este libro de Diana es muy evidente su pertinencia y eso nos permite también colaborar a un diálogo sobre uno de los temas que son muy importantes para nosotros como sociedad y que ya escucharemos a las presentadoras su participación al respecto, que seguramente nos enriquecerá a todos, ¿no? Y que tendrán cosas muy, muy interesantes que decir. Así que, digamos, yo simplemente para terminar quisiera reiterarle nuestro agradecimiento a Diana por haber hecho una apuesta por nosotros, digamos, porque estas relaciones siempre, no siempre son entre iguales y aquí la desigualdad jugó a favor de nosotros, ¿no? Porque Diana sabía que tenía un gran libro entre manos, es una obra que va a ser, yo creo, muy importante y una referencia muy, muy interesante y nosotros estamos muy agradecidos de que haya apostado por nosotros y nosotros esperamos estar a la altura de su libro como editorial, no solo ahora al momento de presentarla, sino después en la difusión que un libro como este amerita, ¿no? Así que muchas gracias a Diana, muchas gracias a las presentadoras que son académicas y amigas muy queridas y muy admiradas. Digamos, no hace falta que yo las presente porque su mejor presentación va a ser la intervención de cada una de ellas, que son académicas muy reconocidas y que nos hacen el favor hoy de estar aquí con nosotros para presentar el libro de Diana. Pues muchas gracias y le regreso la palabra a María José. Muchas gracias, doctor Ross. Ahora cedemos la palabra a la doctora Virginia Aspe. Ella es doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra. Es investigadora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación son filosofía antigua, en concreto de Aristóteles y su influencia en el pensamiento novohispano del siglo XVI al XVIII. Tiene la Cátedra de Filosofía en México y dirige el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana con crédito doctoral en la misma facultad. Además, es la directora del Seminario de Profesores de la Facultad de Filosofía UP. Muchas gracias, Virginia. Doctora, le cedemos la palabra. Gracias, Majo. Oigan, aquí arriba se oye un ruidero, no sé, hay una obra, espero y no altere mucho mi hablar, pero estoy oyendo desde las 3 en punto un ruido, lo siento mucho. Gracias por haberme incluido, Diana, en esta presentación, gracias a la editorial NUN, que es algo que va a ser importantísimo, estoy segura. Tuve la suerte de estar en las primeras gestiones de NUN y saber lo que se estaba buscando, y agradezco mucho que tanto Diana como la editorial me haya incluido. Agradezco a Marijó, toda la organización, y muy especialmente a María Elena y a Karel, que son el plato fuerte. Yo voy a hacer una introducción del libro, una introducción, un poquito, quiero hacer algo general. María Elena y yo nos dividimos los 4 capítulos en 2 partes. Yo voy a hablar de los primeros 2 capítulos y ella de los 2 últimos. Sin embargo, quisiera hacer una muy pequeña introducción, ya que me tocó ser la primera, sobre un balance general de la autora y la obra. Miren, lo primero, yo conozco a Diana desde la carrera. Diana siempre tuvo un interés en los temas de la mujer y siempre tuvo un interés que bordaba entre la política y la literatura. Esa fue la particularidad de Diana. Y ahora para esta presentación estuve revisando su tesis de licenciatura, de maestría y finalmente esta obra que la he disfrutado doble. Yo fui cotutora junto con Carlos Pereda y Poletti Etterling en la investigación, luego se convirtió en un libro, pero he tenido la suerte de seguir a la autora a lo largo de todo su desarrollo. Soy testiga de que estos son sus intereses y de que esta obra representa su madurez filosófica, porque siempre tuvo, en el tema de Sor Juana, era el tema de la mujer y las relaciones en la literatura. La tesis de maestría fue el tema de Platón y de la mujer
sobre todo la República y las leyes. Y finalmente llegamos a Martha Nussbaum. Yo recuerdo como anécdota cuando hablé a Carlos Pereda para recomendarle a Diana y me dijo que si le podía dar el perfil que tenía ella, y me acuerdo haberle escrito: es un ser inatrapable e inclasificable. Diana es un espíritu libre, no es upeña como yo, no te la puedo meter en la UP, tampoco te la puedo meter en otros grupos de género que ella va. Le dije, Diana es alguien muy inatrapable. Y se enganchó Carlos Pereda, y recuerdo el día del brindis del examen que me decía, ¿qué razón tuviste con aquella definición de Diana? Bueno, pues esto es Diana, y esta es la coronación, la madurez de una obra filosófica que tengo la suerte de haber sido testiga, y cómo redondea en este tema de el bienestar y la calidad de vida. Eso es lo primero que yo quería decir. Lo segundo, quisiera mencionar algo de la estructura general de la obra. Primero, enunciar, para facilitarle a María Elena y a Karel, de qué se tratan los 4 capítulos, solo temáticamente. El primero es el encuentro con una teoría normativa de la justicia social y el crecimiento dinámico del bienestar entre las teorías de las capacidades. Es del bienestar individual, la teoría de las capacidades. El segundo es el listado y análisis de esas teorías de las capacidades, de esas 10 capacidades. El tercer capítulo habla de la construcción de la identidad personal en lo que Diana denomina entre lo dado y lo configurado, porque en la apuesta entre naturaleza y libertad y cultura, Nussbaum hace una síntesis, y Diana también, entre ambos polos. Y la última, la identidad en florecimiento y sus posibilidades de desarrollo, que ya es frontalmente un tema político. Entonces, esta es la obra, y quiero constar su estructura de 4 capítulos, y quisiera nada más mencionar que Diana en la introducción expone su hipótesis y su método, porque si no, pues va a quedar un poco suelta la exposición de los 4 capítulos. La metodología ella la divide en 4 apartados, pero yo diría que básicamente estamos frente a una obra que reivindica el pensamiento aristotélico en su aspecto del tema de la virtud, del ser humano como un animal orético, por el tema de la orexis, y una reivindicación del tema de la política aristotélica, porque todo mundo se queda en política 1-1 para hablar de la teoría del amo y el esclavo y denostar a Aristóteles con la noción de siervo. Y sin embargo, lo que hace Martha Nussbaum y Diana es reivindicar un aspecto clave de la política aristotélica. Entonces, ella comienza, y aquí yo diría que básicamente lo que muestra Diana es que hay 3 corazones de obras en Martha Nussbaum que abarcan esto que acabo de explicar. La primera es de Motu Animalium, sobre el movimiento de los animales. La segunda es las mujeres y el desarrollo, Women and Human Development, y la tercera, que ya es francamente política, de Frontiers of Justice, las fronteras de la justicia. Luego, la otra parte metódica que tiene y que comparte Diana en la introducción es que este es un tema de desarrollo humano cara a la vida política. En la tercera parte metodológica dice que va a ser un comparativo de las capacidades, y en la cuarta que lo va a aterrizar específicamente rastreando el tema de la mujer en Nussbaum. Esa es la metodología que ella va a seguir, y tiene una hipótesis que enuncia, que es probar que es posible modificar las estructuras de opresión que alteran el desarrollo humano de la mujer. Esa es la hipótesis que ella quiere probar, y creo que en efecto sí la verifica, sí se cumple la hipótesis en el desarrollo del libro. Ahora paso al capítulo 1 y 2. En el primer capítulo, Diana trata el encuentro entre una teoría normativa de la justicia social y el crecimiento dinámico del bienestar individual. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir ese título tan abultado, tan largo?
Lo que ha habido tradicionalmente, antes de Martha Nussbaum, y esto nos lo va diciendo Diana a lo largo del libro, lo que ha habido tradicionalmente son teorías de la buena acción y una jerarquía incluso de las acciones rectas y correctas. Lo tenemos desde el siglo XIII, no lo menciona Diana, pero yo lo he platicado mucho con José Alberto Ross. Desde Tomás de Aquino tenemos una enunciación en la cuestión 94 de la prima secundae, cuando dice Tomás, la ley natural se puede ver sobre todo en tres aspectos: la defensa de la vida propia y ajena, el matrimonio y la educación de los hijos y la sociabilidad intrínseca. Bueno, desde el siglo XIII ya tenemos esta tentación de hacer una escala en donde se dan las acciones prudenciales rectas y correctas, ¿no? Rectas. Pero desde el inicio Diana nos dice esto que lo han hecho, no menciona de Aquino, pero sí menciona a Finis, y hay muchos otros que han ido dando listados normativos sobre los bienes. Diana nos previene que lo que Nussbaum hace no es un listado sobre los bienes, sino una teoría de las capacidades, es decir, del desarrollo humano y sus indicadores, porque se volvía, si hacías una teoría de los bienes objetivos, Nussbaum sentía que era profundamente injusta. En la obra publicada, que la editora fue Margarita Valdés, en el Fondo de Cultura, que se llama La calidad de vida en Martha Nussbaum, recuerdo que un ejemplo que ponían sobre esto era la reina de Inglaterra. Pues aparece como que no hay inequidad femenina en Inglaterra, porque una es la mujer más rica de Inglaterra y quizás del mundo. Bueno, pues es una tontería, porque en ella se concentra todo el poder de la corona y las posesiones, que no hay distinción entre eso. Entonces, lo que se va viendo es que los bienes objetivos muchas veces no reflejaban, que es lo que dicen Diana y Nussbaum, la calidad de una auténtica vida. Y entonces lo hacen desde una base de desarrollo humano. Toda esta aplicación del desarrollo humano es el capítulo primero, en donde lo que va haciendo Diana es rastreando los motivos que da Martha Nussbaum, las tesis aristotélicas que sustentan esas cuestiones, y por último conecta con Stuart Mill, porque es quien desarrolla efectivamente la justificación de la inclusión de la mujer. Entonces, esto sería el capítulo 1. Paso al capítulo 2. El capítulo 2 es el listado de las 10 capacidades. Ahí, este capítulo 2 lo voy a exponer muy aporética y problemáticamente. En primer lugar, no me queda tan claro que se deban de llamar capacidades. Diana a veces los llama también indicadores, porque así es como ambivalentemente lo da Nussbaum. Pero indicadores de bienestar podría ser... a mí, honestamente, voy a leer el listado de los 10 capacidades o indicadores. Creo que son más indicadores que capacidades. Creo que el problema es que Nussbaum abarca esta temática diferente a como todo mundo había hecho la lista. La lista se había dado, desde Tomás de Aquino hasta Finis y todos los que he mencionado, como bienes objetivos. Y aquí el tema es que no se funda en la objetividad de los bienes ni en la ética y la política, sino en la antropología. Y en una antropología humana que es dinámica y que es cambiante. Consecuencia, el listado de los bienes de Martha Nussbaum nunca es ni jerárquico, ni descendente, es transversal y es móvil. Constantemente Diana nos dice, revisó lo puso al principio, el primero fue lo lúdico, porque era algo propio del ser humano, pero luego lo replanteó y quedó en otro lugar, etcétera. Entonces, al ser dinámica la estructura antropológica del ser humano, el listado va a ser dinámico. Eso es lo primero que hay que tener claro, que logra establecer Diana para terminar con una cantidad de refutaciones a Martha Nussbaum. Yo creo que ahí le hace un favor enorme en su interpretación. No es descendente, no es jerárquico, es móvil, es transversal, uno implica al otro, no lo puedes hacer sin la referencia a los demás,
y los enuncia diciendo que primero es la vida, evidentemente ese es el sine qua non, luego viene la salud, el tercero es la integridad corpórea, cuarto, los sentidos, imaginación y pensamiento. Fíjense cómo este cuarto pues, es la epistemología nussbainiana. O sea, en el fondo es una teoría del conocimiento, como si Aristóteles hiciera el tratado de ánima que proviene de la antropología, etcétera, ¿no? Luego vienen las emociones, que nos dice Diana que es lo que engarza todo en una tesis muy aristotélica y que da lugar a la razón práctica. Y por último vienen unos raros sueltos, afiliación, la relación con las especies, el juego y el control propio o la propia soberanía del sujeto, ¿no? Lo que hace este segundo capítulo de Diana es 3 cosas que a mí me parecen destacables y con esto voy a terminar. Primero, no es un libro que abrace ciegamente a la autora. Hay 3 momentos fuertes donde Diana dice aquí hay ambigüedad, aquí no es clara, probablemente es su tradición liberal, pero no acaba de ser congruente. Temas. 1, el tema del aborto, donde Diana de lo que espera de Martha Nussbaum es una respuesta clara, la que sea, en favor, en contra o con ciertos matices muy específicos, pero no lo hace. Se define por uno muy claro, que no sea por egoísmo, por tal, pero no viene realmente una respuesta filosófica, al menos exige Diana que Nussbaum hubiera dicho cómo plantear el problema, pero ni siquiera da el marco para plantearlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos algo. Y de hecho, en donde sí se declara en contra del aborto, que sería en una cuestión que fuera por egoísmo y a favor del aborto, dice Nussbaum, que es cuando se pone en juego la salud de la mujer, que por cierto ese caso ya no existe hoy día con los avances de la ginecobstetricia, pero es muy ambigua incluso ahí, porque no dice claramente, dice que sería el derecho de la mujer para salvar su vida, pero entonces, ¿qué pasa con el derecho del hombre? La generación y la fecundación no es solo femenina, implica también al hombre, entonces no lo planteó bien Nussbaum, me parece importante lo que hace Diana. Y el otro importante es sobre el tema de la familia, solo voy a anunciar por lo pronto estos 2 porque ya es la hora. La familia, que dice Diana, quizás no lo planteó porque está en el estadio prepolítico, pero de cualquier manera planteó muchas otras cuestiones prepolíticas en la mujer. Entonces, el tema de la familia es otro tema donde falta desarrollar mucho. Y por último, cierra con la cuestión de la soberanía, profundamente aristotélico y en el ámbito político, que es el tema del autodominio del ser humano y por lo tanto capaz, si es capaz de virtudes, es capaz de una vida civilizada, muy, muy en la tónica aristotélica. Pues miren, a mí es un libro, hasta esta parte que expongo, que me parece que no es cegado por el autor, que tiene un pensamiento crítico, que propone una tesis con un método y que define, reivindica la postura aristotélica y que solo alguien con la formación clásica de Diana hubiera podido abordar a Diana de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Vir, por tu participación, por tu ponencia. Ahora cedemos la palabra a la doctora María Elena García Peláez. Ella es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es directora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana Ciudad de México, donde también es profesora titular de Historia de la Filosofía Antigua. Es codirectora de la Society for Women in Philosophy en México y se interesa por la biología aristotélica. Actualmente trabaja en un volumen monográfico en torno a la relevancia de la generación en Aristóteles, con especial énfasis en el aspecto femenino. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Majo. Pues muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí y pues me uno también a las felicitaciones de mis colegas. En primer lugar, a la autora, a Diana Ibarra, por este excelente escrito y, por supuesto, también a la editorial por haber publicado un trabajo que yo califico como equilibrado, muy ponderado,
pertinente y muy bien logrado. Estoy segura que esta publicación contribuye a plantear el tema de manera seria, contundente, pero, digamos, partiendo de criterios académicos, sin dejar de hacerlo accesible a un público amplio. De la mano de Martha Nussbaum, como nos decía ya Virginia Aspe, tenemos, digamos, una combinación muy interesante. Martha Nussbaum es una autora muy relevante de nuestra época, que tiene una formación filosófica y filológica erudita y que ha añadido a lo largo de los años un interés político y de prometedor impacto, tanto social como económico. El libro de Ibarra se sirve de esta tradición y actualidad. El esqueleto metafísico es de corte aristotélico, pero la problemática es totalmente vigente. Como ya expresaba la doctora Aspe, cuando supimos que tendríamos la suerte de coincidir en la presentación, pues nos dividimos rápidamente los capítulos. No me adentraré yo tampoco en minucias, digamos, no daría tiempo, pero sí quisiera mencionar brevemente el itinerario que sigue Diana Ibarra y al final, pues, presentar algunos puntos que podrían ser de discusión, de debate y, pues, ¿por qué no?, de diferencias, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la estructura de mi participación. Entonces, comienzo rápidamente con el tercer capítulo, que se titula La construcción de la identidad personal, un problema entre lo dado y lo conformado. Se hace especial énfasis en que, si bien esta lista de las capacidades de las cuales ya hablaba Virginia, se concibe como un instrumento medidor de desarrollo humano, con fines normativos y políticos que tiene una pretensión. Perdón, doctora María Elena. De universalidad, estas capacidades en realidad son... Bueno, vamos a dar 5 minutos en lo que recuperamos la conexión con la doctora María Elena. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en nuestras redes sociales. Mientras, no sé si quieran comentar algo, yo puedo aprovechar para hacer un corte, bueno, una promoción. Los invitamos cordialmente, la Editorial NUN, a adquirir el libro en nuestra página web, editorialnun.com.mx, o en Amazon. En los próximos días estaría disponible en librerías como El Sótano, El Péndulo y en las librerías del Fondo de la Cultura Económica. Entonces, los invitamos a todos a poder leer este libro leerlo de primera mano y a disfrutarlo, a ir acompañando la exposición de estos autores que nos acompañan. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ya tenemos de regreso a la doctora María Elena. Perdón, pues, cuestiones pandémicas, lo siento. Esperemos que ya pueda continuar sin interrupciones. Mil disculpas. Pues bueno, entonces, estaba en el tercer capítulo, espero que desde ahí pueda retomar, el cual se titula La construcción de la identidad personal, un problema entre lo dado y lo conformado. Se hace especial énfasis en que, si bien esta lista de las 10 capacidades de las que ya nos hablaba Virginia, que son concebidas como un instrumento medidor de desarrollo humano con fines normativos y políticos,
tienen una pretensión de universalidad, pero ellas mismas se encarnan en individuos particulares, personas concretas con circunstancias únicas, en tiempos, lugares y ambientes irrepetibles. Por lo mismo, Ibarra puntualiza en la importancia de entender la identidad, lo que distingue a cada uno de estos individuos. Ibarra desgrana los diferentes niveles o grados en los que se conforma la identidad, yendo de lo general a lo particular, revisa lo que se entiende por identidad humana, identidad personal, para después, en el cuarto capítulo, entrar de manera concreta en la identidad femenina. Ibarra desentraña hasta dónde juega un papel crucial aquello con lo que nacemos y recorre algunas posturas en torno a los dos grandes grupos a este respecto, quienes apuestan por una naturaleza fija y determinada por la anatomía, aspectos neuronales, etc., y quienes privilegian la configuración libre a través del performance. Ibarra encuentra dificultades en asumir acríticamente cualquiera de los dos extremos y propone una relectura de la noción de naturaleza que trascienda los 4 sentidos mencionados por Nussbaum, el biológico, la tradición, la necesidad y la norma. Y propone, y aquí está, me parece, como el corazón y el título, la justificación del título, propone Diana que se retome la kínesis o principio de movimiento para enfatizar el dinamismo propio de los seres vivos. La búsqueda de perfección, el cambio inherente a la naturaleza, se muestra, según la autora, prístinamente en este quinto sentido. A partir de aquí se desprende el mayor, veo yo, problema metafísico al que se enfrentan tanto Nussbaum como Ibarra. La noción de naturaleza en aras de ser inclusiva es reducida a una noción evaluativa. Así, un concepto tan cargado histórica, filosófica, teológica y metafísicamente se torna en una simple herramienta para establecer un marco de desempeño de lo humano. Ibarra continúa su compleja trayectoria para dilucidar la identidad e introduce nociones complejas como la interseccionalidad, y aborda factores decisivos que permiten comprender cómo las experiencias influyen en nosotros, según frecuencia, intensidad, asociación, capacidad de agencia. Esta última, a mi juicio, está muy bien explicada en el libro. Para lograr un cambio genuino hacia la igualdad de oportunidades para las mujeres, voy a citar a Diana, nos la debemos de creer. El empoderamiento de la mujer debe ser, por supuesto, social, contextual, pero sin duda también interno. En la desmitificación del papel de la mujer exclusivamente como un medio de subsistencia y del cuidado de otros, la mujer tiene una voz crucial. Sin eso, no va a ser posible, digamos, que se dé un cambio. Un poco más adelante, Ibarra plantea 3 nociones indispensables para crecer en humanidad: dignidad, igualdad y libertad. De los 3, el tratamiento de la dignidad me pareció sumamente acertado, aunque también de conclusión aporética. Nussbaum piensa que la dignidad del ser humano es evidente y por tanto se conoce intuitivamente. Si esto es así, no se explica por qué hay quien no comparte o no comprende dicha afirmación. Lo más grave, por supuesto, es que no queda tampoco margen para la educación. La intuición no puede ser moldeada. Una vez que se ha planteado que la naturaleza no es más que un instrumento normativo, la dignidad resulta difícil de argumentar. Se postula, pero es indemostrable. Los temas perennes en estos rubros, como el aborto, eutanasia, drogadicción y prostitución, no pueden ser abordados desde la dignidad de la persona, sino únicamente desde la elección personal. Ibarra, con Shaw, llama a esta postura como acomodaticia. La dignidad resulta fundamental, inalienable, pero también insuficiente. En este punto, sin embargo, tampoco parece haber una mejor postura. Sin compromisos metafísicos fuertes, la dignidad de la persona no puede ser defendida en otros términos y resulta una especie de añadidura al ser intelectual. Ibarra es consciente de esto y me parece que de ahí el interés de aumentar y de postular este quinto sentido, digamos, de naturaleza, ¿no? Como para robustecer. Llegamos así al cuarto y último capítulo del libro y debo decir el que más disfruté, la identidad femenina. Identidades en florecimiento, llama Diana
a este cuarto capítulo, la mujer y sus posibilidades de desarrollo. El capítulo trata un tema profundamente difícil y filosófico. Todo cuerpo es sexuado. ¿Qué significa y qué implica esta afirmación? Diana Ibarra comenta que Nussbaum, en su estrategia de no comprometerse de manera frontal y absoluta con una noción metafísica y antropológica fuerte, tampoco pretende resolver la cuestión de fondo. Pero hay algo claro. Las asociaciones que se han hecho en torno al cuerpo femenino lo han convertido en uno más vulnerable. Pero más allá de disquisiciones filológicas, filosóficas, de sentido, de valor, hay una vertiente práctica que no puede ser soslayada. Hacer política pública exige tomar postura. Si se dice que las diferencias sexuales han sido relevantes para discriminar u oprimir a las mujeres, o a través de ciertas dinámicas se ha visualizado a las mujeres como seres secundarios para la vida pública, el sexo debería tener un rol prioritario en el diseño de políticas públicas. Sin embargo, muchas de las corrientes actuales de tipo queer, como la icónica de Judith Butler, pero no solamente esa, buscan por el contrario borrar y difuminar la importancia del sexo. Ambos extremos tienen complicaciones teóricas y prácticas. Para allanar el camino, Ibarra hace un breve pero clarificador recorrido entre los diversos niveles en los que inhiere la sexualidad, desde el genital hasta el cerebral. Y aunque suele haber una continuidad entre ellos, se explica que no siempre es el caso y se dan discrepancias entre los diversos niveles. En este ya complejo entramado, se deben considerar posturas que apuestan por el sexo fijo y otras que apuestan por desdibujarlo. Con esta discusión de fondo, se introduce la distinción entre sexo y género. Para Nussbaum, explica Ibarra, sí existe una diferencia sexual, pero esta ha sido incrementada y radicalizada por los seres humanos a través de la historia. Pero existen otras voces para quienes no solo es clara la diferencia en la versatilidad del género, sino que pugnan también por una igualdad biológica. Existe un solo sexo. Ibarra reconoce que la interpretación de cualquier cuestión completamente libre de prejuicios es imposible, y el caso de la sexualidad no es la excepción. Sin embargo, acepta con Nussbaum que la diferencia sexual existe y es innegable. Empero, también existe una ineludible recursividad entre el individuo y la sociedad, entre naturaleza y cultura. Entonces, para abordar el tema con mayor profundidad, es necesario distinguir no solo entre sexo y género, sino que debemos tomar en cuenta la identidad humana, la identidad personal, el sexo, el género y el rol de género. Abolir estereotipos que limitan el desarrollo de las mujeres implica entender que la feminidad incluye el ser hembra y también el ser mujer, pero que estas dos cosas no son lo mismo. Por supuesto, en esta compleja interacción, no es solo el gobierno o el diseño de políticas públicas a nivel macro quien tiene un rol fundamental. También la familia resulta un lugar privilegiado para erradicar las injusticias y atrocidades cometidas contra tantas y tantas mujeres, esclavizarlas, negarles la posibilidad de educación, venderlas, abortos selectivos, etc. El tema de la naturaleza y la dignidad salen a relucir nuevamente. Es necesario matizar un constructivismo social a ultranza para permitir prácticas que puede permitir prácticas tan desfavorables para las mujeres o para cualquier otro grupo humano. Encontrar puntos de referencia válidos universalmente es casi imposible bajo estos parámetros. Si todo se deja a la cultura y autodeterminación, muchas injusticias parecen fomentarse o no hay buenos argumentos para detenerlas. La propuesta, en suma, político, social y antropológico de Ibarra me parecen sumamente adecuadas. Y con esto, digamos, termino el itinerario que quería resaltar de Diana. Ahora, como los 3 minutos restantes, quisiera hablar un poco de la vinculación que tiene con Aristóteles. Ciertamente, como mencionaba Virginia, podemos encontrar una cierta reivindicación de la política de Aristóteles. Sin embargo, mis inquietudes van por la línea metafísica. Entonces, me parece que o bien hay que optar por una metafísica totalmente aristotélica, con las desventajas que ello pueda traer en temas de dignidad, por ejemplo, o bien se debe matizar el sentido en que se usan los conceptos. En algunos pasajes me parece que se da una lectura de pasajes aristotélicos desde nuestra perspectiva, de manera que cuando uno
relee lo que eso significaría en Aristóteles, no está necesariamente en Aristóteles. Entonces, me parece que habría que revisar eso. Un ejemplo es la relación causal que Ibarra teje entre la visión reproductiva de Aristóteles y, en consecuencia, su postura política en torno a las mujeres. No me detendré en detalles, pues me parece que esto no modifica la conclusión o el planteamiento de fondo de Ibarra, pero en esta lectura no se considera que mientras en la biología Aristóteles está empezando una nueva ciencia, en la política y en su diseño, digamos, político, retoma en buena medida lo que estaba ya vigente en su época, de manera que no necesariamente hay una relación causal entre una y otra. Otra crítica que hace Ibarra a Aristóteles radica en afirmar que pese a haber desarrollado la visión dinámica de la naturaleza o esta kínesis en su metafísica, no logra aplicarla a su política. Nuevamente, me parece que tenemos aquí una lectura que busca una continuidad entre dos esferas que en Aristóteles no se conectaban del mismo modo. De manera más profunda, juzgo que la estrategia de Ibarra de complementar la teoría de Nussbaum a través de una noción de naturaleza más robusta es muy interesante. Sin embargo, mi inquietud principal radica en el término que ha utilizado para fortalecerla, lo kinético. En griego, ciertamente alude a un cambio, pero en el contexto aristotélico, que es donde realmente tiene sentido, me llamaba la atención que incluso en castellano la palabra propiamente no existe, ¿no? Con esta formulación, de esta manera, ¿no? El kinetikos ciertamente transforma o pone en movimiento, pero en realidad es el término técnico para hablar de la causa eficiente. Y en un sentido más laxo, es aquello que se relaciona vagamente con el movimiento. En cualquiera de los dos casos, la noción de naturaleza que soporta esta kínesis es una noción de naturaleza teleológica. Si no me equivoco, Ibarra busca una noción de naturaleza que permita una parte fija, constante, y otra parte dinámica, que tenga una gran apertura y que pueda ser sumamente moldeable. Esta gran maleabilidad, digamos, es la que no alcanzo a ver en Aristóteles. Me parece que su noción de naturaleza todavía se queda corta para el reto que tenemos enfrente, que es el de fomentar la igualdad y la equidad. Pienso que la metafísica de Aristóteles puede apoyar en el diseño de una propuesta del corte que buscan tanto Nussbaum como Ibarra, pero habría que retrabajar y potenciar la noción de kínesis y quizá, pues sí, potenciarla de manera que realmente responda a lo que Ibarra propone. Por último, quisiera decir que incluso si se aceptara que la kínesis aristotélica fuese el complemento metafísico que se buscaba, me queda la siguiente inquietud. Si bien es clara la intención de Diana respecto a enfatizar el dinamismo de la configuración de la mujer y la importancia de no encasillarla en estereotipos y en roles de género preconcebidos como adecuados, es también cierto que para que eso suceda es indispensable aplicarlo también a los varones. Resulta impensable decirle a la mujer que no solo ella debe preocuparse por las labores del hogar, sin concientizar al varón del dinamismo en su propio rol de género. En ese sentido, más que hablar de una identidad kinética de la mujer, pienso que debería hablarse de una identidad kinética del ser humano. Y si fuese este el caso, ¿habría algo exclusivo o particular para definir la identidad de la mujer? Pues bueno, con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias, Diana, por haberme permitido estar aquí. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Se lo agradecemos mucho. Ahora cederemos la palabra a la doctora Karel Ochoa. Ella es doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Política del Tecnológico de Monterrey. Es socia fundadora de Gender Rating Consulting y de Mercaris Consultores, y desde hace 20 años labora en la Universidad de Colima. Cuenta con una amplia trayectoria en participación político-ciudadana en el tema de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Ha sido asesora del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y presidenta de la Asociación Colimense de Universitarias. Adelante, doctora, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Me da
un placer tremendo estar aquí esta tarde, compartir este panel, este espacio con tan destacadas personalidades de la Universidad Panamericana, con motivo precisamente de esto, ¿no? De la presentación del libro La identidad cinética de las mujeres, una propuesta a partir de la teoría de las capacidades de Martha Nussbaum, que como ya se ha mencionado, pues se trata de una acertada publicación de la editorial NUN, y pues respaldada por la Universidad Panamericana. Muchas felicidades por todo ello. Y por supuesto, pues esta publicación da cuenta de la investigación realizada, como ya lo hemos escuchado tan atinadamente, por la doctora Diana Ibarra Soto, que lo hace de manera brillante. Mi muy estimada amiga y socia fundadora en Gender Rating Consultants. Y bueno, pues yo quiero empezar comentándoles que tuve el gusto de conocer y coincidir con Diana a finales de 2012, cuando iniciamos nuestra participación como consejeras sociales en el Instituto Nacional de las Mujeres. Ahí tuvimos la oportunidad de incidir dentro de las atribuciones que teníamos como consejeras en las políticas públicas, planes y programas gubernamentales del gobierno federal dirigidos a las mujeres. Y desde entonces he podido constatar su genuina preocupación y ocupación por impactar en la mejoría de las condiciones de vida de las mujeres. Por ello es que celebro la publicación de su estudio. Y también, pues es que recomiendo su lectura, el análisis de esta publicación. Ha sido para mí realmente un deleite leer y analizar y adentrarme en estos 4 capítulos que de manera muy precisa hablaron de ellos Virginia y María Elena. Estos 4 capítulos que componen el libro y que presentan sus resultados redactados de una manera clara, contundente y bien estructurados, ¿no? Académicamente bien sustentados también. Y a lo largo del libro podemos encontrar, entre otras cosas, un análisis detallado y profundo del sustento del pensamiento filosófico y político de Martha Nussbaum, que da origen a su teoría de las capacidades, lo cual resulta relevante, dado que la parte central de la propuesta de Diana se desprende justo de esa teoría, que si bien, como ella misma lo deja claro en su estudio, la propuesta de Nussbaum es tanto para mujeres como para hombres, pero el planteamiento que hace la autora del libro es llevar dicha teoría al florecimiento de la identidad de las mujeres y su desarrollo. Y bueno, aquí sí quiero decir que mi participación será desde la perspectiva de la política pública y de los derechos de las mujeres. Y pues en este orden de ideas, Diana analiza, encuentro yo, cómo a partir de la diferenciación corpórea de mujeres y hombres, es decir, de la diferenciación biológica de los cuerpos sexuados, fortalecida por la construcción de género y el sistema sexo-género, se han producido a lo largo de siglos y en diferentes culturas desigualdades de oportunidades de desarrollo y, por lo tanto, de la realización de experiencias que contribuyan al florecimiento de la identidad personal femenina y, desde la visión de Nussbaum, a vivir una vida verdaderamente humana. La propuesta de Diana, como lo aclara ella misma, no se encuentra como tal en la obra de Nussbaum, pero ha sido inspirada en sus ideas. Entonces, lo que yo veo aquí es que se trata de una propuesta original de la autora, de Diana, es decir, una filósofa haciendo filosofía práctica, proponiendo una tercera vía que lleve a cabo un orden social más justo y horizontal para mujeres y hombres, y ambos como parte fundante de una misma sociedad. Diana nos dice que el objetivo de su estudio es mostrar cómo la teoría de las capacidades de Nussbaum podría funcionar para reestructurar la sociedad en la búsqueda de la construcción de la identidad más plena de las mujeres. En este sentido, pues quiero comentarles y compartirles que he tenido la oportunidad de trabajar con Diana en el ámbito de consultoría a organismos gubernamentales.
Justo en el último trimestre del año pasado, me parece, realizamos 2 proyectos para generar políticas públicas que impacten en el empoderamiento de las mujeres. Uno dirigido a niñas, niños y adolescentes, el otro a mujeres adultas, ambos en el mejoramiento del ejercicio de sus derechos. Y ha sido bastante interesante la forma en la que Diana lleva su filosofía política y la propuesta de su estudio a la práctica. En ambos proyectos, Diana propuso desarrollarlos a partir de la teoría de las capacidades y el énfasis en la institución de la familia y el fortalecimiento de las identidades humanas y personales. Y en esos puntos extremos de vida de la población objetivo de los proyectos que desarrollamos, pues la creación de experiencias y de planes de vida significativos que les permitieran vivir de manera verdaderamente humana y contar con las herramientas necesarias por parte del Estado para el fortalecimiento de sus capacidades. La propuesta de Diana aplicada en el desarrollo de dichos proyectos de consultoría permitió identificar, como ella misma lo sostiene en su libro, en qué aspecto de la vida y en qué capacidades se ha visto limitado su desarrollo, el desarrollo de esas personas, de esas mujeres, objetos de nuestros proyectos, de nuestro estudio. Porque como bien se plantea la autora, ¿qué visión puede tener uno de sí mismo cuando es tratado como si su existencia no fuera aportativa para los demás? Desde la trinchera de la política pública, resulta muy ilustrativo y debería tenerse presente en todas sus etapas aspectos tales como la existencia real e incuestionable que plantea Diana, con relación a la diferencia que existe entre los cuerpos de las mujeres y los hombres, y por lo tanto, la necesidad de recursos diferenciados y la aplicación de la perspectiva de género para cada plan y programa gubernamental, ya que por lo general las políticas públicas parten del supuesto de que mujeres y hombres somos iguales y tenemos un piso parejo, o bien a partir del estereotipo de que las mujeres son muy organizadas y las personas más responsables de las familias, pues se implementan políticas públicas que más bien ponen cargas y responsabilidades adicionales a las mujeres que terminan contribuyendo con esto a su doble o triple jornada laboral más que a beneficiar sus condiciones de vida. Por otra parte, pues destacar el énfasis que pone Diana en la importancia de la familia y de que debe ser considerada como parte fundamental para cualquier cambio que emprenda el Estado. Es decir, dirigir ahí justo las políticas públicas que abonen a los cambios sociales que se requieren. En ese espacio donde las mujeres reciben las primeras experiencias de prácticas culturales que las denigran, que atentan contra su dignidad, su libertad, su agencia. Nociones que para la autora son relevantes en la creación de identidad personal de las mujeres. En palabras de Diana, y la cito, muchos de los elementos que conforman la identidad personal y por tanto la identidad femenina y masculina empiezan en las familias. Lenguaje, expresión, cosmovisión, religión, tradiciones, rituales, valores y prioridades. Por todo ello, me parece que el planteamiento de la propuesta de Diana puede tener un impacto positivo en las políticas públicas dirigidas a cuestiones muy puntuales, por mencionar algunas de ellas, como el fortalecimiento de la corresponsabilidad en la vida personal, familiar y laboral, algo tan importante y que ha quedado evidenciada su necesidad justo en estos tiempos de pandemia. Así también contribuiría su propuesta en los temas de violencia contra las mujeres, que como bien se tiene identificado, son en los espacios privados, es decir, en el seno mismo de las familias, donde se presentan mayores índices de violencia, incluidos los feminicidios, y donde aún no alcanzan a llegar las políticas públicas tradicionales. Un enfoque diferente, como el que propone Diana, pues podía ser una de las claves funcionales para lograr realmente cambios en la vida de mujeres y hombres desde la institución familiar. Si bien las mujeres y hombres tenemos requerimientos diferentes y por ello se deben proporcionar recursos diferenciados por parte del Estado, como bien lo sugiere la autora,
ambos vivimos y somos parte fundamental de una misma sociedad, donde deberíamos contar con las mismas oportunidades de desarrollo que nos permitan crear experiencias que enriquezcan nuestras identidades personales, como refiere Diana, identidades cinéticas que se enriquezcan de la participación activa en los espacios públicos y privados de la vida misma, creando sociedades más justas. Y bueno, pues yo creo que la mejor conclusión que puedo dar es que no dejen de comprar el libro, que no dejen de consultarlo y pues de analizarlo y sacar ustedes mismos sus propias conclusiones. Enhorabuena, Diana, por la publicación, así como al equipo de Nuna Ediciones y a la Universidad Panamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Karel, por su presentación y por la invitación también a leer este libro. Ahora cedemos la palabra a la doctora Diana Ibarra, autora del libro. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una consultora e investigadora en temas de filosofía política, desarrollo humano y transversalización de la perspectiva de género y familia. Ha colaborado con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional en temas de capacitación, con la CONAVIM en el proceso de solicitud de alerta de género para el Estado de Querétaro, además de haber sido consejera del Instituto Nacional de las Mujeres de 2012 al 2018. Actualmente es consultora con su propia empresa Gender Rating y catedrática de la Universidad Panamericana en las materias de humanidades como persona y sociedad, ética, y además ha impartido seminarios en la Facultad de Filosofía de esta misma universidad, de Historia Política de la Sexualidad y Feminismos. A su vez, se desempeña como profesora del Instituto Tecnológico de Educación Superior de Monterrey, Campus Querétaro. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y ha participado como delegación oficial y sociedad civil en varias comisiones de la condición jurídica y social de la mujer en Naciones Unidas. Diana, tienes toda la palabra. Adelante. Pues es de verdad un gozo estar aquí, es un honor estar aquí. Primero que nada, quiero agradecer a la editorial NUN por esta maravillosa oportunidad. Ha sido una delicia trabajar con un grupo de profesionales de tal compromiso y excelencia. En segundo lugar, agradezco al doctor Alberto Ross, sin quien este libro no hubiera sido posible. No solo su apoyo, sino su sabiduría de vida me han ayudado en tantos momentos que pienso que no podría estar donde estoy sin él. Y en tercer lugar, agradecer a las excepcionales comentadoras de mi libro. Virginia, me has acompañado en cada momento de mi carrera, como bien lo recordaste. Para mí, eres un ejemplo y tomo tus palabras como un tesoro. María Elena, es un orgullo depender de un liderazgo fuerte y visionario como el tuyo, el que le imprimes a la Facultad de Filosofía. Te agradezco enormemente tus comentarios y me encantará, de hecho, robustecer esa noción de naturaleza. Creo que podríamos hacer grandes cosas. Karel, en ti se junta la exigencia académica con el compromiso pleno por mejorar la vida de las mujeres. Es un privilegio considerarte no solo entrañable amiga, sino colega, socia, colaboradora y maestra. En estos momentos, solo me atrevería a agregar algunas reflexiones a lo dicho ya. Desde los 12 años que me encontré a Sor Juana, sentí una obligación de hacer de un mundo más justo para las mujeres. Esta preocupación me acompañó en mis estudios sobre Platón y la mujer. Y gracias al estudio de Platón, descubrí a Nussbaum en La fragilidad del bien. La considero una pensadora admirable, desde quien verdaderamente se pueden cambiar las estructuras de injusticia, de injusta sujeción que existe en el mundo. Su teoría nos permite crear acciones concretas y aterrizarlas con una fuerte carga filosófica que imprime sustento al cambio. No se trata de cambiar las cosas por cambiarlas, sino de conocer qué es lo que necesitamos cambiar, por qué, teniendo muy claro a dónde queremos llegar.
Es en este sentido que quise confeccionar mi libro. Quería subrayar una visión diferente al feminismo marxista y postestructuralista que ha llegado a México y a Latinoamérica. El feminismo que sostengo en este libro es de corte liberal y, como bien apuntan, de la diferencia. A partir de la teoría de las capacidades de Nussbaum, subrayo 2 puntos cruciales. 1. Necesitamos comprometernos con el desarrollo de todas las personas. La dignidad no puede ser negociada con miras a la utilidad, practicidad y comodidad. 2. El que las instituciones sean deficientes no quiere decir que debamos de carecer de ellas. Una visión anárquica traería más problemas que beneficios. Son las instituciones observadas y con participación ciudadana las que robustecen el bien común. Si bien retomo a Nussbaum como en todos los puntos que ya les agradezco hayan comentado, también me separo de ella en ciertos aspectos. Ella misma ha aceptado que después de su artículo Human Functioning and Social Justice in Defense of Aristotelian Essentialism, abandonó el concepto de esencia. Para mí, el concepto de esencia es crucial, pero me alejo del determinismo biologicista. Haciendo una lectura de Aristóteles, que tiene razón María Elena, efectivamente es una lectura interpretativa, me parece que la esencia implica cambio. Propongo el concepto de esencia dinámica, la cual entiendo como, y me voy a autocitar, una identidad que se construye a partir de la generación de nuevas potencias o capacidades propias de la persona que la posee, las cuales además serán móviles y seguirán en constante permutación de acuerdo con las siguientes experiencias vividas y su autoidentificación con ellas. Fin de autocita. Cierto, hay aspectos que como seres humanos poseemos en conjunto. Sin embargo, lo que tenemos son personas concretas, con vivencias específicas, lo que nos hace que nuestra esencia se actualice en cada uno de nuestros actos, causando una agencia responsable, pues somos quienes creamos nuestra identidad, pero también asumimos una responsabilidad en esta creación y co-creación del mundo. Con respecto al tema de la polémica por la naturaleza, para mí, fundamentalmente, de nuevo es movimiento. He buscado hacer una vinculación entre la antropología filosófica y la filosofía política. Es mi impresión que Nussbaum, al igual que muchas personas en el mundo, se ha visto fuertemente criticada por haber usado la palabra naturaleza y ha dejado el término. Yo sigo defendiéndolo. Sostengo que hay una naturaleza diferenciada de mujer, que el reconocimiento de esa diferencia fisiológica no tiene por qué impedir un florecimiento de la igualdad de las estructuras dentro de las estructuras sociales. Si bien hay injusticias, para remediarlas no deberíamos de renunciar a ser quienes somos, sino modificar el mundo en sus sistemas y estructuras para que acepte, promueva y garantice los derechos de las mujeres. La naturaleza no tiene que ser vista como un impedimento para el ejercicio de la libertad, sino antes bien como una facilitadora. Sostengo que esta es la doctrina contenida en Aristóteles y que si bien en la historia se prefirieron otras interpretaciones más fijistas, esa no tendría por qué ser la lectura única, la cual nos ha llevado a buscar el empoderamiento, centrándonos en una construcción social de género que ve como un mal una fisiología diferenciada. Necesitamos cambiar el mundo. El mío no es un feminismo menos beligerante, pero es una propuesta que busca sumar a todas, a todos. Termino con una lectura final de mi dedicatoria. Dedico este libro a mi madre, mujer que ama incondicionalmente a toda criatura viviente, presta ayuda y achucha a quien lo necesite, quien me enseñó que los privilegios recibidos en la vida deben verse como oportunidad de servicio. Por paradójico que parezca, este libro feminista
está dedicado principalmente a 4 hombres. A ti, papá, porque aprendí de ti a fijar la mirada en el horizonte. En tu exigencia encontré la armadura y en tus razonamientos la espada. A mis hijos, a Alain, quien es capaz de ver en la luz que entra entre las nubes la ciencia y la fe. Y con mi cara entre sus manos encuentro la esperanza. A Hayan, principal motor de esta obra, mezcla de creatividad, astucia y ternura. Teniéndote en el vientre me comprometí con el desarrollo humano. Teníamos que crear un mundo mejor juntos, para ti, para tu hermano, para las niñas y niños que están haciendo y a los que les debemos una oportunidad. Y por último, por ser el más importante, al compañero de mi vida. Amor, te llamo y me quedo corta. En ti se agota el universo, y al perderme en tu mirada, me acerco a Dios. No hay pensamiento aquí que no conozcas, pues los esculpimos juntos. Gracias a todas, a todos, por sus atenciones. Gracias a la editorial. Y estamos aquí, prestas para seguir contribuyendo con este cambio en el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Diana. Creo que todos estamos muy admirados por esta propuesta que termina interpelándonos, que termina siendo esta llamada, ¿no? Pues nos unimos a las felicitaciones de absolutamente todas estas personas que nos están siguiendo en nuestras redes sociales, en Facebook, que felicitan a todos los ponentes, especialmente a ti, Diana. Muchas gracias a todos. El Departamento de Humanidades, que convocó este evento, les agradece a todos por asistir a esta presentación. Y la editorial NUN los invita cordialmente a adquirir el libro en nuestra página editorialnun.com.mx o en Amazon. Y en los próximos días, como ya les mencioné, también podrán adquirir el libro en librerías como El Sótano, Péndulo y en las librerías del Fondo de Cultura Económica. De nuevo, muchísimas felicidades, Diana, y gracias a todas las ponentes, doctor Ross también, por participar.